sé si está. Póntelo lo mejor que tú veas. Sí, yo creo que se me oye. Sí, pues bien. No sé lo que os ha parecido el pasaje de este capítulo, esta parte donde hay el encuentro entre Felipe y el eunuco. Lo encuentro fascinante y me es un placer estar con vosotros y sobre todo poder motivaros y poder daros coraje para seguir y evangelizar, lo cual es un gran privilegio. Me preguntan a veces, me pregunta mi pastor cómo me va en el ministerio de evangelismo, y la verdad que una de las cosas que digo a la congregación es que yo siempre desde bien pequeño quería hacer algo grande, siempre quería ser como un héroe o quería hacer algo que fuese como lo máximo, nunca quería hacer algo fácil, yo quería ser como una especie de superhéroe. Y la verdad es que si me lo paro a pensar, yo le dije, no hay nada más grande en esta vida que poder glorificar a Dios y poder hablar a la gente de Dios y poder hablar y poder estar en primera línea de batalla en cuestiones de eternidad, de gente que va a morir eternamente y poder darles la oportunidad de que tengan vida eterna. Por lo tanto, el evangelismo es grande, y el evangelismo es lo que vemos que es la gran comisión. Y no os voy a dar muchas razones para evangelismo, porque básicamente tenemos ahí el efecto de post Semana Santa, y seguramente si habéis escuchado los sermones de Semana Santa son de básicamente la muerte y resurrección de Cristo, y con ello, cuando vemos los evangelios, Cristo muere por nuestros pecados y Cristo resucita para darnos vida eterna. Por lo tanto, no hace falta darle ahora mismo muchas vueltas. Estas son las grandes razones por las que se hace evangelismo. Es por ello que hacer evangelio y propagar el evangelio es tan importante. Y os pongo en vuestras cabezas, recordad los sermones que se han predicado aquí en Semana Santa, y esas son las grandes razones para hacer la gran comisión. Y hacer la gran comisión es grande, es muy grande, y cuando vemos, por ejemplo, este pasaje, yo me pregunto cómo os puedo animar, porque también ha sido muy difícil para mí. Muchas veces es muy difícil salir y hablarle a la gente de Cristo. Ojalá este encuentro es grandioso, este encuentro entre Felipe y el eunuco es grandioso. Y una de las cosas que yo creo que a veces pasa en la vida, y yo creo que nos pasa hablando a muchas personas, es cuando nos convertimos, muchas cosas increíbles pasan, pero con el pasar del tiempo las cosas se vuelven sosas, y no es porque Dios lo haga así, sino es que yo creo que la falta de fe, el escepticismo, la dejadez o lo que sea nos lleva a ello. Y tenemos que volver a encontrarnos con estos pasajes en los cuales vemos momentos increíbles en la historia del Evangelio. Esto me recuerda de alguna forma, yo no sé cuán fan sois del Señor de los Anillos, y solo, aunque yo creo que todo el mundo conoce el Señor de los Anillos, solo por si acaso os hago un pequeño resumen. Son unas películas basadas en una novela fantástica en la que ha habido una gran guerra entre el bien y el mal, y vuelve a ocurrir otra vez esa gran guerra, el mal sale otra vez en auge. La primera película, tiene una introducción a ese universo, en la pelea entre el bien y el mal, por decirlo de alguna forma, y hay una voz en off que empieza a relatar lo que pasó miles de años atrás, una gran guerra entre el mal y el bien. Y la voz en off llega un momento en que dice que aquellos hechos que nunca debieron perecer en el olvido, se perdieron en el tiempo. Y la historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Ahora os hago una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Es cuando vosotros leéis la historia de Felipe y el eunuco, ¿es algo que pasa en vuestras vidas constantemente? ¿O es una especie de mito que a nosotros nos pasará en pequeña medida? Os lo digo porque es una gran pregunta. Ponemos la Escritura como un gran estándar
pero asumiendo que nuestra vida cotidiana va a ser mucho más pequeña, que los milagros que vemos en la palabra son muy grandes, pero nosotros no vamos a ver muchas cosas? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. La otra pregunta enlazada con esta es, ¿os acordáis lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Es una pregunta real. ¿Hay alguien aquí que pueda responder ese famoso pasaje? Yo no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como que toda escritura es inspirada por Dios, estoy parafraseando, es inspirada por Dios para instruir, para dar coraje, para motivar, para corregir, instruir y para preparar a los siervos para la predicación de la palabra, para hacer real la palabra. Y esto está aquí porque fue real para que nuestras vidas reflejen esta realidad que vemos en la historia de Felipe y el eunuco. El poder de Dios que vemos aquí escrito es algo que sucedió en el pasado, y esta escritura está aquí, Hechos 8, está aquí escrito para que nos pueda ocurrir también a nosotros. Y esta es la realidad. Y las razones por las que seguimos en por las que seguimos en este mundo es porque Dios nos ha puesto en este mundo para propagar su palabra. Es la gran comisión. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en esta vida. Una de ellas, de las grandes, es hablar de Jesús a la gente. Es una de las grandes. Pero para ello necesitamos abrazar el misterioso poder del Espíritu y ser sensibles a Él. Y aquí es donde quiero entrar. O sea, mi sermón va a ser muy basado, mi predicación va a ser muy basada en el poder del Espíritu. Porque sin el poder del Espíritu, el evangelismo no es nada. No es nada. Y necesitamos dos cosas. Necesitamos todo el conocimiento de la palabra, necesitamos conocimiento, pero a la vez también necesitamos abrazar ese misterioso poder, el cual yo creo que sí. Una de las cosas que veo, personalmente hablando de tú a tú, una de las cosas que veo difícil de abrazar en las iglesias son estos dos conceptos. Todo lo que es el conocimiento, la intelectualidad de la palabra, el saber, y a la vez todo lo que es el poder misterioso del Espíritu. Pero en la vida vemos como hay muchos ejemplos así también. Y por explicarlo de alguna forma, ningún velero, por muy bueno que sea, va a ninguna parte si el viento no sopla. Y en nuestra vida necesitamos las dos cosas. Necesitamos saber construir un buen velero, conocer las medidas, saber cuál es el material que funciona, saber cuánto mide, saber cómo hacerlo, cómo poner las piezas, cómo poner un buen velero, pero a la vez necesitamos viento. Porque el mejor velero del mundo sin viento no va a ninguna parte. Y el mejor viento del mundo soplando un tronco chusquero, tampoco vas a ninguna parte, te la pegas. Y esta es nuestra vida. Necesitamos la palabra, conocer a Dios a través de la palabra, pero también necesitamos el viento, el poder del Espíritu para que eso se haga real, para que lo que está escrito en tinta se haga real a través de su poder. Y no es ninguna casualidad que cuando hablamos del Espíritu hablamos de una palabra que tanto en griego y en hebreo, básicamente los dos idiomas originales de la Biblia, significa espíritu, pero también significa viento. Por ejemplo, si nos vamos a Ezequiel 37, hay un momento en el que hace referencia al espíritu de lo que sopla de los cuatro vientos. Y esto es lo que inspira a Jesús cuando él habla con Nicodemo en el Evangelio de Juan, en capítulo 3. Hay ese momento que le dice: el espíritu sopla sopla por donde quiere. Y está inspirado en Ezequiel 37 de alguna forma. Está esa referencia que el espíritu es viento y sopla, y es un poder misterioso que no sabemos dónde va, ni de dónde viene, de dónde va, pero que empuja y que provoca las cosas y que crea el movimiento. Y ese es el poder de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta de forma misteriosa e invisible. Y en esta historia aprendemos que el misterioso e invisible poder del Espíritu se manifiesta cuando somos intencionales.
Y este es el lema que quiero imprimiros en la cabeza hoy. El poder del Espíritu se manifiesta cuando somos intencionales. Y para ello hay tres cosas de las que quiero hablar hoy, que vemos en el pasaje. Una es, el poder del Espíritu es la soberanía de Dios. La otra es, la obra del Espíritu está basada en Cristo. Y la otra, la última, es el Espíritu nos ayuda a ser intencionales. Estos tres puntos son muy importantes porque uno va con el otro. Si quitas a uno, destrozas al otro. Los tres se necesitan. Y hablando de los tres puntos, empiezo por el primero, por uno que a veces rechina un poco, a veces es un poco complicado hablar de él, pero es el poder del Espíritu, el cual es la soberanía de Dios. Y para hablar de este, voy a fragmentarlo en tres partes. ¿Cómo ver en este pasaje el Espíritu como la soberanía de Dios? Primero de todo, vemos este poder, el poder del Espíritu, trabajando en el contexto, preparando el contexto. Es el Señor de la historia y Él está preparando el contexto. ¿Sabéis de dónde viene esta conversación? ¿Por qué viene provocada la conversación entre Felipe y el eunuco? Porque previamente hubo una persecución. Una persecución que tomó lugar debido a la muerte de Esteban. Cuando Esteban muere como mártir, de repente entonces la iglesia es perseguida. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto que parece un accidente da precisamente cumplimiento a lo que Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dice que el Evangelio será predicado en Judea y en Samaria. Y vemos cómo este accidente provoca que el Evangelio llegue a Judea y Samaria. Por lo tanto, vemos que el Espíritu, pues para ello tenemos también que entender que el libro de Hechos es el libro del Espíritu. El Evangelio está centrado en Cristo y la época del Espíritu es ahora, es a partir del libro de Hechos, el cual es el Espíritu glorificando a Cristo y sirviendo a Cristo y derramando su poder, soplando como el viento, para que el Evangelio de Cristo sea proclamado. La soberanía de Dios, el poder del Espíritu, está trabajando en el terreno, preparando en el terreno. Y esto que vemos como a veces misterioso, lo vemos en la historia de la humanidad. Imaginaros cómo debió ser un judío entre el último profeta del Antiguo Testamento hasta el advenimiento de Cristo. Ahí hay un espacio de unos 400 años y uno puede decir que Dios no está haciendo nada. 400 años y Dios nos está comunicando, pero Dios estaba preparando el terreno. Vemos dos imperios que habían sido profetizados previamente, el griego y el romano, y parece que Dios no estaba haciendo nada, pero a través del imperio griego hubo un lenguaje común, un idioma común, el cual sería un idioma común para que el Evangelio fuera predicado. Y luego vemos al imperio romano, que fueron maestros en muchas cosas, algunas muy malas, pero algunas muy buenas. Y una de ellas fue la construcción de carreteras, que luego serían útiles para que los misioneros fueran por toda Europa para predicar ese Evangelio. Podría explicar un montón de ejemplos respecto a ello. Dios siempre prepara el terreno para algo. La segunda forma de ver la soberanía de Dios es no solo cómo prepara el suelo, sino cómo prepara a un siervo. Y en este mismo libro, en el libro de Hechos, vemos como en el capítulo 3 hay un momento en que la iglesia están los apóstoles, pero ellos no dan abasto y necesitan nuevos siervos, necesitan más siervos que se encarguen de otras cosas. Y uno de ellos es Felipe, el cual fue un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, escogido por los apóstoles para servir a la iglesia. Y vemos como Dios, a través de todo este contexto, prepara a un hombre, prepara a un predicador, prepara a un evangelista, prepara a un siervo de la iglesia. Pero no solo eso. Dios prepara a la persona que va a recibir el Evangelio. No es un accidente. El eunuco, Dios no trabaja con el eunuco solamente desde que se encuentra con Felipe.
Dios ya está trabajando con el eunuco antes. Y lo vemos así porque Dios prepara el corazón del eunuco, porque lo vemos que él ya estaba leyendo al profeta Isaías. Vemos que algo ya está pasando ahí. Vemos que no viene de cero, que Dios estaba preparando al eunuco. El eunuco de alguna forma ahí quería adorar a Dios, pero como extranjero y eunuco, él no podía. Esto nos tenemos que ir a Deuteronomio, y en Deuteronomio, en la ley, ponía que la adoración por parte de los eunucos era muy limitada, y eso se ve en el Antiguo Testamento como los eunucos tenían muy restringida la entrada del templo. Podían, pero de forma más restringida, no como los demás. Vemos cómo el contexto, el hecho de que fuera eunuco, de que fuera extranjero, que fuera Israel en aquel momento con una persecución en la que hubiera un hombre llamado Felipe, todo eso no era ninguna casualidad. Todo eso estaba creado por Dios. El terreno, el misionero y la persona que necesitaba el Evangelio eran cosas que ya estaban preparadas de antemano. Entonces, a mí esto me anima mucho, y os lo digo personalmente, porque muchas veces pensamos que todo va a depender mucho de nuestra capacidad, pero no es así. Muchas veces pensamos que nuestra habilidad de hablar es lo que va a hacer todo. Y es importante la capacidad, la forma en la que hablamos, cómo hablamos, el conocimiento que expresamos y todo. Pero lo más importante es cómo Dios ya va preparando las cosas, cómo Dios prepara situaciones en ese país, cómo Dios te ha preparado a ti personalmente y cómo Dios está preparando ya a esa persona y cómo Dios va a hacer que os encontréis. Es muy importante. Es muy importante saber que esa persona de alguna forma depende de ti, pero tampoco depende de ti, depende de cómo Dios ha ido obrando también previamente, las circunstancias en las que Él ha trabajado. Vemos cómo Dios prepara la situación, prepara a un maestro y también prepara a un alumno para que se pueda crear este encuentro en el que el Evangelio sea predicado de forma tan preciosa, tan bonita. Y ejemplos podríamos hablar de muchos, pero no sé, personalmente, y no sé si es lo más sabio hablar de uno, pero yo ahora estoy hablando del Evangelio a mucha gente. No era lo que yo tenía planeado, pero al final fui a estudiar teología precisamente por un contexto en el cual no sabía lo que iba a pasar en mi vida, en el cual no sabía qué hacer. Y miro atrás y veo cómo Dios estaba preparando todas crisis y momentos para que hoy pueda hablar el Evangelio a muchísima gente. Dios es así, es grandioso. Ese es el poder de su soberanía, que muchas veces lo interpretamos de forma muy fría o de forma como, no sé, creo que sí, como muy fría, pero realmente es algo precioso. La soberanía de Dios es algo tierno que Él usa para prepararlo todo de forma muy profunda, muy macro. Cuando digo macro, de forma muy grande, pero también muy micro, de forma muy pequeña, en las pequeñas cosas de un siervo de Dios. El segundo aspecto que quiero mencionar del Espíritu es que nadie se asuste. El Espíritu es digno de confianza. Y antes he dicho una cosa que a veces muchas personas se asustan cuando digo que esta es la época del Espíritu. Y a veces cuando digo que es la época del Espíritu es como si no fuera la época de Cristo. Es como si estuviera hablando de una nueva religión. Pero no es así. Esta especie de místico poder del Espíritu está centrado en Cristo. De hecho, está tan enfocado en Cristo que, como podemos ver, cuando Felipe habla con el eunuco, lo que hace es apuntar a Cristo. Lo vemos aquí. Vemos como cuando él habla con Felipe, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces dice, versículo 35, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Abrazar el Espíritu es abrazar a Jesús. Y de hecho en este mismo libro, en el capítulo 16, nos vamos a los versículos 6 y 7 y podemos ver que el término Espíritu Santo
es intercambiable con espíritu de Cristo. Ambos son intercambiables. ¿Y sabéis por qué son intercambiables? Porque ambos son el mismo. Cuando decimos Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Son distintas personas, pero a la vez es el mismo. Es misterioso, no lo puedo explicar, pero lo que sí puedo deciros es que cuando abrazamos el poder del Espíritu, esta cosa que a veces nos da miedo, a quien abrazamos es a Cristo. Cuanto más del Espíritu, más de Cristo. Podemos confiar que el Espíritu da cumplimiento a la misión de Cristo. De hecho, es lo que está escrito en Isaías 56. Isaías 56, de alguna forma, es lo que revela al problema de los eunucos que sale escrito en el libro de Isaías y que sale en Deuteronomio. En Isaías 56 dice, de forma resumida y parafraseando, que un día, debido a este siervo sufriente, gracias a Cristo, a este sacrificio, un día, y es lo que pone, ya conocéis más o menos Isaías 53, que habla del siervo sufriente, como pone los versículos aquí, en Hechos 8, y Isaías 56 dice que gracias a ese sirviente en Isaías 53, Isaías 56 dice que un día los eunucos podrán servir a Dios como cualquier otro, de forma plena, en espíritu y en verdad. Gracias al Espíritu, porque el Espíritu nos une a Cristo. Por lo tanto, esta forma de ver la vida, de ver que por una parte tenemos esta ortodoxia de la palabra, eso no excluye, eso debería más incluso animarnos a abrazar el misterioso poder del Espíritu. Yo sé que a veces, muchas veces cuando hablamos en términos así del Espíritu, depende de cómo hables, hay mucha gente que a veces tiene miedo porque se piensa que es pasarse de carismático o pasarse no sé, sin entrar en pelea de denominaciones, que no es lo que quiero, pero a veces tenemos mucho miedo a que abrazar el poder del Espíritu va a ser cambiar de denominación o cambiar de religión o cambiar de fe. Yo no lo veo así. Yo veo que uno de los problemas es que no sabemos tener no digo vosotros, pero mucha gente al menos, no sabe tener este equilibrio. Parece que son dos cosas imposibles de casar, pero en realidad son necesarias, y es lo que la palabra nos invita, a que la palabra, la exactitud, la inteligencia de la palabra nos ayuda a abrazar ese misterioso poder del Espíritu. Y este Espíritu, que es tan poderoso, que gobierna la historia, como dice en Daniel, es el Señor de la historia, es el Señor de los días de la eternidad, de principio, es el principio y el último. Este Espíritu poderoso que crea el universo, que es el Señor de la historia, que en el universo creado Él gobierna los días, las situaciones, los contextos, las naciones, todo lo grande, pero no solo lo grande, sino lo pequeño, pequeñas situaciones del día. Nos gobierna a nosotros, cambia nuestros corazones, moldea nuestro carácter, nuestro corazón, y crea situaciones en las que nuestro corazón será conocido a personas que necesitan conocer el corazón de Cristo a través de nosotros. Este gran Dios es el que nos ayuda a ser intencionales. Y de aquí cojo las palabras de Cristo en Juan 14. Y seguramente el término paracletos, cuando en Juan 14 Jesús dice que enviaré a otro como yo, en griego seguramente muchos sabéis que ahí lo que él dice es paracletos. Paracletos significa abogado, significa ayudador y significa confortador. Significa muchas cosas. Es una palabra que tiene un gran abanico de posibilidades, que todos ellos son cercanos, más o menos significa lo mismo con distintos matices. Uno de ellos es confortador. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en el Espíritu y pensamos en confortador, creo que pensamos en los anuncios de camas, de colchones, como de Picolín, Normabloc o cosas así, y pensamos en confort, en camas, en estar a gustito con la manta, con la calefacción, y eso es confort para nosotros.
Pero nos tenemos que ir a la raíz del significado de la palabra. La palabra confort es la construcción de dos palabras, es una preposición, con, y fort, que es forte, fuerza. Por lo tanto, las matemáticas me salen, significa con fuerza. Y esto nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces dice Dios en su palabra, Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza? Y aquí el Espíritu, el Paracletos, es nuestra fortaleza. No está diciendo que estemos a gustito en la cama. Si puedes dormir bien, pues siempre hacedlo. Dormir 8 horas, dormir bien, con calefacción, todo lo que queráis. Pero lo que significa en evangelismo es que Él es nuestra fuerza. Y no sé si habéis percibido, pero una de las cosas que yo creo que es importante también cuando se habla de evangelismo es no culpar a la gente de no ser valientes o de tener miedo. Porque es normal. O sea, yo tengo miedo. Hago un trabajo el cual creo que cada semana debo de experimentar momentos de miedo. Y culpar a la gente por sentir miedo no tiene ningún sentido. En el propio libro de Hechos, en el capítulo 4, hay un momento en que la iglesia tiene miedo de predicar la palabra. Y ora al Espíritu, ora a Dios. Y el Espíritu envía un fuerte viento que les anima y les da valor y les da coraje. En ningún momento el Espíritu les culpa, en ningún momento el Espíritu les insulta y les llama cobardes ni nada. Creo que Dios, el gran sumo sacerdote que tenemos que simpatiza con nosotros, Él sabe que esto es normal, da miedo. Pero aleluya y alabado sea Dios, que no nos enfrentamos con nuestras fuerzas, que es nuestro Paracletos, que Felipe es un ser humano como cualquier otro. Felipe estuvo evangelizando en una época de persecución. Felipe no es mejor que yo, Felipe no es mejor que tú, yo no soy mejor que tú y tú no eres mejor que yo. Todos tenemos miedo. Y es este espíritu que gobierna todo el universo, es el Dios que gobierna todo el universo, el cual es nuestra fuerza. Y si no entendemos esto va a ser muy difícil, porque si hay algo que Dios no ve con buenos ojos es que nos creamos que las cosas van a suceder por nuestro puro músculo. No es así, no es nuestra fuerza. Es su fuerza en nosotros. Y cuanto más confiamos en esto, mejor. Y mejor salen las cosas. Os voy a poner un ejemplo los ejemplos funcionan muy bien. Un día estaba haciendo evangelismo y estaba en un parque cerca de casa y yo estaba sentado. Hay un parque muy, muy grande cerca de donde vivimos, donde Pauline y yo vivimos. Era un buen día, era soleado, se estaba muy bien. Y yo estaba sentado en el césped y vi a un hombre serio, daba cosa hablar con él. Yo de verdad lo estaba mirando y digo, no apetece. Pero de verdad, había algo en mí que me decía, tienes que ir, Manuel. Y os lo digo en serio, porque estas cosas suceden en la vida. Yo no sé si conocéis a Francis Chan. Es un predicador, es un hombre que a mí me cae muy bien. Estoy haciendo algo que va en contra de mi filosofía personal. No me gusta hablar de autores cristianos, pero hoy lo estoy haciendo, así que me he fallado a mí mismo. Luego me arrepentiré. Francis Chan habla de que hubo un momento en su vida que él era este tipo de hombre que solo confía en lo que está escrito. Nunca confíes en cosas místicas y externas. Pero él le cambió su vida también cuando él tuvo una revolución interior. Él ya era creyente, pero hubo un día en que escuchó a Dios hablarle a él. Y de verdad, cuando yo digo esto sé que es peligroso. Probablemente no va a pasar que vayamos a escuchar su voz. No lo sé, puede que sí, puede que no. Lo que sí puede ser es que a veces, lo que sí pasa, os lo digo en serio, es que a veces se siente esa fuerza que empuja a hacer su voluntad. Y a mí me ha pasado varias veces, no me pasa cada día, pero sí que ese día en el parque lo recordaré toda la vida. Yo estaba desanimado, os podéis imaginar, horas y horas intentando hablar con gente, le echas valor, intentas hacerlo, la gente te echa para atrás. Yo estaba orando en ese parque, estaba intentando descansar, ve a ese hombre, era la última persona a quien deseaba hablarle. Pero había algo en mí que me decía, ve Manuel, ve Manuel.
Y yo me intentaba justificar, esto no es Dios, esto es que yo me estoy provocando a mí mismo porque quiero ser el He-Man de la historia, el máster del universo. Y que de verdad que esa voz me pesaba y era como, ostras, no se va de mi cabeza, no se va de mi cabeza. Y yo pensé y digo, pero Manuel, no seas tonto, este hombre tiene una cara de serio, una cara de borde, una cara de pegarme un puñetazo cuando me acerque. Pero al final lo hice, me acerqué. Pues ese hombre y yo tenemos una gran amistad, hemos tenido una gran amistad. Es un hombre de origen turco, de contexto de trasfondo musulmán, el cual y yo nos hemos visto durante semanas y meses y nos hemos ido a tomar café cada semana y le he podido hablar del Evangelio cada día, cada día, cada día. Yo no sé si hoy es convertido, ¿no? Hemos perdido un poco el contacto. Puede que sí, puede que no. Lo que sí estoy contento es que un hombre al cual yo le tenía un temor que me paralizaba, el Espíritu me dijo, ve a él. Lo pensó un poco, pero lo hice. Y ese hombre, yo no sé si él es creyente o no, pero él lo ha escuchado. Él ha escuchado el Evangelio. Un musulmán, un hombre serio, y él puede decir que conoce el Evangelio. Y como este caso os podría decir, no 500, pero unos cuantos os podría decir. Y me ha pasado a mí, y lo que me ha pasado a mí os puede pasar a cualquiera de vosotros. Hay que ser intencionales. Y venimos también de una especie de cultura evangélica en la cual o es la soberanía de Dios y es la predestinación de Dios, o es responsabilidad humana. Y muchas veces tenemos ese problema. Entenderlo no lo vamos a entender nunca, al menos no en esta vida. Lo que sí os puedo decir es que mi conclusión es que ni es 50% lo uno, ni 50% lo otro. Es 100% la soberanía de Dios y 100% ser intencionales, ser responsables y consecuentes. Es la única forma que entiendo el Evangelio, confiando en los dos conceptos. Y entonces uno es sensible al Espíritu. Aquí vemos cómo Felipe escucha la voz de Dios. Y hablando de qué es el Espíritu, vemos como un ángel del Señor. Pero ese ángel, que luego viene traducido como el Espíritu, vemos en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, es decir, el mismo ángel del Señor es el Espíritu. Y no sé cómo andáis de conocimiento en el Antiguo Testamento, pero la expresión ángel del Señor muchas veces se refiere, no a un ángel, pero muchas veces se refiere al ángel del Señor, que es Cristo, o que es, así al menos lo interpreto yo, es Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios, también es la presencia de Cristo hablando con nosotros. El Espíritu está con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, ayudándonos en todo y dándonos fuerzas para encuentros así. El Espíritu os va a guiar a lugares, y os lo digo a vosotros, a cada uno de vosotros, hoy es importante esto saberlo, os va a guiar a lugares y a gente donde Él quiere vindicar a Jesús, como en el caso de Felipe. Y tú tienes un contexto particular y eres una persona con una personalidad concreta y estás en un lugar concreto y trabajas en un sitio concreto o vas a un gimnasio concreto o haces un deporte concreto, lo que sea, porque Dios lo quiere así y porque por su gracia Él quiere usarte ahí. Por lo tanto, sé diligente, sé sensible, haz como Felipe. Cuando veas la voluntad de Dios, cuando veas una oportunidad, ve, simplemente solo ve. Mira cómo se enfada Dios cuando se encuentra con Moisés y empieza Moisés, ¿qué voy a decirles? No sé cómo hablar, es como, no, yo no valgo para esto. Y Dios le dice, tú ve que yo ya estaré contigo, yo soy el que soy. Pero también hay una parte en ese pasaje que dice que Dios se enfadó con Moisés. Porque Moisés no estaba creyendo que él podía ser usado para algo tan grande. Y lo mismo nosotros. Debemos confiar y responder a lo que Dios nos llame. Como algunas cosas que también os quiero decir ahora sí para finalizar, cosas importantes para ser intencionales. Una es, y hay que entenderlo, hablar del Evangelio, que muchas veces nos pasa, no es decir voy a la iglesia, soy cristiano. Eso está bien, pero tiene que haber más. Pero muchas veces cuando hacemos eso, es solo quitarnos un peso de encima.
Lo que vemos aquí en Felipe es que desde esa escritura, desde ese pasaje, empezó a hablarle del Evangelio de Cristo, de todo lo que él considera que es importante que el eunuco sepa. Por lo tanto, yo creo que es importante que cada uno de nosotros sepamos que a toda oportunidad hay que explicar lo que es importante, y siempre y cuando escuchando al otro. Aquí vemos que el eunuco habla, que Felipe se acerca y escucha lo que el eunuco está pensando, lo que está diciendo. Y yo, la forma de entender esto es que hemos de entender el contexto de cada persona a la que nos acerquemos. Muchas veces valoramos que hablar del Evangelio significa que si tenemos 30 minutos, 28 y medio hemos de hablar nosotros. Y el otro minuto y medio, él debe responder sí o sí. Y no es así. Muchas veces una conversación potente del Evangelio significa que el otro igual hable más que tú. Escúchale, conoce cuál es lo que le está... Conoce, intenta saber lo que está pasando en su vida. Y a partir de ahí, introduce el Evangelio según sus circunstancias, persona, carácter y todo, como hace Felipe. Ojalá todos los encuentros fueran así. A mí me encantaría encontrarme con alguien que directamente está leyendo Isaías 53, pero lo que podemos aprender de aquí es que lo que hemos de hacer es escuchar al otro, saber de dónde viene el otro y ahí acercarnos. De verdad, Dios trabaja. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a Dios le encanta usar personas normales. Y es por ello que me gustaría finalizar ahora orando por vosotros, para que como iglesia, porque esto no es el trabajo de un evangelista o de gente especial, no existe gente especial, existe iglesia que es escogida por el Dios especial. Y quiero orar por vosotros. No conozco vuestras circunstancias, pero yo estoy seguro que os encantaría ver familiares que no son salvos, ser salvos, amigos que no conocen al Evangelio, conocer el Evangelio. Y me gustaría orar ahora por vosotros para que tengáis oportunidades y para que seáis sensibles a esas oportunidades. Amén. Padre, gracias porque eres increíble, porque eres el soberano de toda la historia, el soberano de los cielos, de la tierra, y no hay nadie como tú. Padre, yo estoy seguro que esta congregación y todos nosotros tenemos gente que amamos y que nos gustaría que te conocieran. Tú entiendes que tenemos miedo, tú entiendes que nos cuesta, tú entiendes que a veces no tenemos la habilidad que se necesita, pero eso no depende de que seamos súper expertos, Padre. Depende de que seamos sensibles a ti y que queramos seguirte y que confiemos en que tú eres el Señor y que todo está bajo tu dominio y que tú lo puedes todo. Padre, oro por cada una de las personas que están aquí, para que les enseñes y puedan ver claramente cómo tú estás preparando gente para que ellos puedan hablar a esas personas. Te pido que en el momento adecuado les ayudes a ser intencionales, a ir al grano y que hablen de principio a fin todo lo que esté en sus corazones, todo lo que tú pongas en sus corazones. Y te pido de verdad que estas cosas que a veces parecen leyenda sean reales siempre, cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.